Eh, Me parece que, sobre todo en las escuelas por ahí más tradicionales de clásica, la clásica escuela, digamos, clásica escuela pública, pensar la comunidad, bueno, ¿qué entendemos por comunidad? Porque, digamos, donde yo estoy, nos la pasamos hablando de la comunidad y la comunidad nos implica a nosotros, a los estudiantes, los no docentes y las familias. Pero en esto de las familias, digamos, siempre quedan súper desdibujadas. Hay una dificultad para convocar a las familias más allá de cuando hay un caso puntual de algún problema, porque básicamente se convoca a las familias cuando hay algún problema, o alguna cuestión formal como una entrega de boletines o un acto de egresados. Entonces, digamos, si la comunidad, según como yo la entiendo, eh, debería como tejerse sobre los lazos afectivos, digamos, y si no está eso, bueno, de qué manera también escuchamos a las familias? Esta idea de, bueno, que yo lo contaba el otro día, bueno, ¿qué hago y cómo se ve y qué es lo que se me demanda como educadora, digamos? Sí, estaba pensando, ¿no?, en esto de la incidencia sobre los aspectos inmediatos de lo que conocemos, ¿no? Pero también cómo eso se va nutriendo de esto que decíamos del ampersand, ¿no? Porque también hasta dónde llega nuestro día, en esto que también decía Elena, ¿no? De cómo estamos siendo todo el tiempo por las inteligencias artificiales estimulados por una infinita cantidad de supuestas afinidades, que la gran mayoría lo son, que se van captando de formas muy hiperleves, ¿no? Muy suaves, muy casi insignificantes, que no nos significan casi nada, ¿no? Como es en el teléfono, en nuestros teléfonos móviles, ¿no? En nuestros teléfonos celulares, la enorme cantidad de sensores que tiene para poder detectar todo lo que estamos diciendo en este momento y transformarlo en datos y entonces mañana estarnos ofreciendo enorme cantidad de cosas, ¿no?, que vienen de esta conversación sin ni siquiera haber tocado el teléfono en ningún momento, ¿no? Definitivamente que esto, ¿no?, que decías, ¿no?, como de lo que venimos conversando de, bueno, tener un grupo, ¿no?, con quienes mantenernos entre todes despiertes, ¿no? Y el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico aplicado y algo que a mí me parece fundamental, que es no sucumbir al agotamiento de pensar, ¿no? O sea, evidentemente todo también está dado para que, viste, que todo te dice, te indica, bueno, basta, no penses tanto, baja un cambio, relájate, no es para tanto, al fin y al cabo no vas a cambiar nada y tal, ¿no? Tantas cosas. Y hoy me acordaba de vos, Fir, también que decías, estoy como tan llena de pensamientos, ¿no? Y todo. Y digo, bueno, pero es que a mí al menos también me es una forma de vivir, también es una forma bueno, de estar en este mundo en guerra. Tampoco puedo yo creer, en mi caso, hablo personalmente, ¿no?, que yo en este mundo en guerra como está, voy a vivir en paz, vivito y coleando, digamos, muy divertido y muy tranquilo. O sea, a mí me toca en este mundo en guerra no estar siendo bombardeado, que mi casa no le exploten los vidrios porque cae una bomba, pero me toca pensar todos los días muchísimo. Y después retomo esto que decían, que también me pareció interesante, co- en esto de promover la diversidad, cómo generar estos algoritmos que vayan conectando lo común en la diversidad. Sí, las estadísticas de lo común sería. Y en eso pensaba cómo los algoritmos hoy incluso los algoritmos virtuales, nos van conectando por afinidad. Y que hay un desplazamiento en las redes que es muy interesante,
porque te va agarrando por lo surreal o lo infraleve, que uno no reconoce ni siquiera lo que está necesitando, y que eso es un algoritmo muy distinto al algoritmo que se genera estadísticamente desde preguntas racionales. Pensaba que ahí hay también como un desplazamiento interesante. Y el otro tema, el cuarto tema, ¿querés hablar vos, Charito? ¿Querés contarles a todos qué opinas de la educación? No. Bueno, y lo cuarto era que este tiempo, ¿no?, de desplazamiento de lo antropocéntrico a lo multiespecie también nos está proponiendo un lugar de relax, ¿no? También en términos de algo que ibas diciendo, Belén, esto de que también hay cosas que van a suceder más allá de todos los reglamentos y de todas las cuestiones y de todo lo que intentemos para regularnos en la paz que lo social requiere del sistema que acordemos en común, ¿no? Pero más allá de todo eso, hay algo que nos es como éter, que es una naturaleza que va a ocurrir, porque está ocurriendo, porque es eso, ¿no? No tiene ni siquiera más palabras que eso, ¿no? Ahí. Entonces me quedo también con esto, ¿no? De cómo sentir ese equilibrio por fuera también de la necesidad de nuestro control sobre todo, ¿no? Que este tiempo a mí personalmente, pero creo que a muchas personas nos está pasando, me ha traído una tranquilidad de entender, de comprender, pero sobre todo de percibir con absoluta así sensibilidad, que no dependen las cosas de mí en la gran inmensa mayoría de las que me dijeron y me enseñaron que sí dependen de mí. No, me parece que está buenísimo porque se va armando también a nosotros nos gusta pensar que es una conversación volumétrica, ¿no? Que no es lineal, justamente que no es esto de la cinta de producción de la conversación, ¿no? Sino que en lo volumétrico de ir y volver, ir y volver, ir y volver, vamos generando también una integración de todo, es como amasar constantemente la conversación, sino se transforma también, ¿no?, en esto, y así en todo caso la estamos constantemente revolviendo. Bueno, perfecto. Bien, quería, de repente estaba escuchando y bueno, se me ocurren un montón de cosas como a todos, ¿no? Como esta cuestión del fractal, volviendo no, porque estamos en la naturaleza. Y a mí se me vino a la cabeza en ese momento como juntos pero no revueltos. Esto de que, bueno, capaz una manera de desplazarse es empezar a no verse, o a no tratar de ver la realidad desde un lugar individual, ¿no? Y acá abro el viaje de lo colectivo, de la construcción colectiva, capaz linkeo con esto que hablábamos hoy de nuevas formas de ciudadanía, que me parece hermoso, ¿no? Como poder pensar que también hay facetas o instancias de construcción colectiva que hablan de una participación ciudadana, pero entendiendo, digo, como, bueno, la ciudad, el espacio donde habito, donde trabajo, donde hay un otro, que puede ser abismalmente distinto a mí, pero justo en algo coincidimos y desde ese lugar nos construimos y reinterpretamos, ¿no? Como capaz una manera de desplazarse es volver a pensar en conceptos de familia, de tribu, de nuevos modelos, incluso hasta vinculares. Les exploto la bomba ahí, manéjense. Y ahí cierro en esto de qué importante, ¿no?, poder pensarnos fuera de esta cápsula individual de lo que yo considero hoy, aquí, ahora, según mi historia y lo que me ha tocado, lo bueno y lo malo, y ese orden binario que nos armamos, que es un poco el que nos enseñaron, y cómo desplazarnos de ahí hacia lo colectivo, hacia la construcción, hacia la escucha activa real con el otro. No desde un lugar ni de crear la realidad, ni de manipularla, ni de aumentar la parafernalia, sino justamente de buscar los puntos en común
en la justa medida de no pincharlos, digamos, y habitar y compartir y construir en lo colectivo, porque después en lo individual cada uno sabrá y elegirá el camino, pero después hay una instancia colectiva que es importante. Bueno, listo. Justamente, todo lo que se dejó de lado, hoy creo que es los caminos posibles, porque son los caminos que hubo resiliencia, que hubo, hablemos de sororidad, hablemos de afinidad, hablemos de cuidado, todo lo que tiene que ver con las tecnologías reproductivas, de crear vida en términos muy genéricos, ¿no? De crear, criar, creer, todas esas palabras que empiezan a ser muy sustanciales. Y bueno, y esto es lo que es la materia plástica, que nosotros creemos que esta es nuestra manera de obrar y de hacer arte acá en la Fundación, y que es esto lo que estamos trabajando, esta plástica social, que tan compleja se hace, y es lo que vamos aprendiendo con todos estos encuentros con ustedes, y donde van conviviendo un montón de tipos de corporalidades, ¿no? Corporalidades que aún necesitan de lo psíquico, corporalidades que son más espirituales y están conectados con lo holístico, y empiezan a aparecer todo esto, como decía Andrea, todas las terapias que ya no son alternativas, sino que son toda la multiplicidad de terapias que necesitamos los humanos hoy en torno al tipo de cuerpo que somos, ¿no? Siento que el gran asunto es encontrar nuestras comunidades de afinidad, ¿no? Y que el tema de cortocircuito es cuando nos metemos en comunidades que no son de nuestro universo afín. Nuestra propuesta es vivir en un constante sentir de autopercepción, digamos, ¿no? Que en primer lugar no nos identifica ya más, o sea, no hay identidad, hay una percepción que te está determinando en tiempo y forma solo en un momento, y en este momento me pasa tal cosa, y en este momento soy tal cosa, y en este momento puedo estar en una comunidad de afinidad en relación a eso, ¿no? En una comunidad donde compartamos eso que me pasa en este momento. Y esto también parece que es interesante para el tema de la educación, porque en torno a la educación siempre también se nos ha marcado que las cosas son estables, que son determinantes, que son constructos y que son en algún punto también inamovibles, ¿no? Y creo que hoy estamos todos viviendo, conscientes o no, una situación de autopercepción constante que nos va haciendo quienes somos de una forma muy efímera, ¿no? Entonces vamos siendo muchas cosas como un multiser que constantemente va variando. Entonces, también las comunidades tenemos que estar abiertas, ¿no? A nosotros nos ha costado muchísimo en la bomba de miel esa idea de que la gente va y viene, entra y sale, está una vez, después desaparece, vuelve a aparecer, porque es de acuerdo a cómo se percibe. Alguna vez se percibe afín a nosotros, otra vez no. Entonces, alguna vez puede estar con nosotros y otra vez no. Otras veces no. Y nos pasará también a nosotros, ¿no? Que algunas veces proponemos una cosa, otras veces proponemos otras veces otras y otras y otras y otras, ¿no? A nosotros nos gusta también, nosotros en la Fundación, la idea del ampersand, ¿no? Esta idea del y por sí mismo y que abre, ¿no? Que expande y que no se cierra a un constructo, sino que se desarrolla en torno a una percepción, ¿no? Que es momentánea, que es muy sentimental, que es muy sensible en ese sentido, ¿no? Y que no es determinante, porque aparte lo determinante por lo general también es bastante ligante, ¿no? Y lo ligante nos sujeta, nos mantiene atrapados y demás, ¿no? Nada, como los cambios de paradigma alrededor de la educación, de cómo ahora se empieza a hablar de la importancia de, bueno, de interpretar que no hay un solo tipo de inteligencia, sino muchos más, que cada persona va desarrollando eso, lo de la educación emocional, ¿no? También esto, ¿no? Como bueno, me encantó esto de, es clave autopercibirse para encontrar estas comunidades de afinidad y también, digo, y a su vez poder construir en términos individuales lo grupal, pienso.
un poco el arte, bueno, esto me llevaba a pensar en el arte como herramienta de transformación, pero también de autopercepción, de volver a como a conectar esto con la sensibilidad, de, poder, esto de permitirse la vulnerabilidad y laburar plásticamente esa sensibilidad para o sea, digo, porque me anoté otra cosa, ¿no? Esto de la práctica plástica social. Pero supongo, ¿no? Como que después también de la pandemia, esto que decís, a mí en particular también me permitió descubrir al otro, ¿no? Darme cuenta de que hay otras personas, darme cuenta que hay otras personas que me están dando otras alternativas, que me están diciendo otras cosas, que hay otras voces hablando y que yo no las estoy escuchando, ¿no? No las estaba escuchando siempre las mismas voces, siempre los mismos incluso supongan consejos, ¿no? O alternativas, y que hay muchas, ¿no? Que hay una pluralidad y que en esa pluralidad también hay esto que hablábamos, afinidades que no tienen que ver con la edad, que tal vez a veces tiene una situación compleja y en una comunidad de afinidad, un niño le termina dando la respuesta, ¿no? A su situación. No necesariamente tiene que ser un adulto sabio que pasó por todas las experiencias, porque ese es un estereotipo sobre un lineamiento, ¿no? De decálogo de formas. Entonces a veces un niño te da la respuesta a tu problema, ¿no? Pero me parece que hay algo de las pantallas que también podemos, ¿no? Como mixturar sobre muchos de los aspectos que estamos hablando y por supuesto en torno, ¿no? A las prácticas de la educación, que son extensísimas como venimos viendo y que también en ese sentido son muy migratorias, ¿no? Yo creo que las prácticas de la educación, el gran tema que tienen es que justamente en lo más posibilitador que hemos tenido siempre es que son posibles o plausibles incluso de migrar, ¿no? Como de que pueden ir y venir y de que se puede hacer ahí también esto que decíamos en un primer encuentro, creo, de los microhackeos, ¿no? De que en lo general podemos establecer como migraciones en lo particular, tal vez chiquititas, ínfimas, que no sean detectadas por la autoridad y la, la cosa Foucaultiana así del control, pero por fuera de eso, ¿no? Tal vez podemos incluir esto, ¿no? Que hay cosas que la pantalla posibilita para bien y que por ahí, más allá de la demonización y de que hay muchas cosas que son muy negativas, podemos todavía seguir deconstruyendo. Y es un montón, es un montón. Y nada, hermosa experiencia. Para mí es una oportunidad de poder compartir con otros, nada, otras visiones, que en el fondo siempre terminamos como esto de la fractalidad, volviendo ahí a los conceptos que esto, ¿no? De lo colectivo, de que arranca lo individual, de que, bueno, esas pequeñas revoluciones o microhackeos, ¿no? Que ahora les ponemos ese nombre, pero de repente eran esa frase que le tiramos a ese que vino preocupado por algo, ¿no? Y, eh, hermoso poderle poner palabras, nombres, eh, tal vez temporales, ¿no? Hasta que uno lo encuentra otro, qué sé yo, y hasta que la práctica muta también.